Saludo con mucho afecto y con mucho respeto al amplio auditorio que nos ve a lo largo y ancho del territorio nacional, gracias a la señal abierta del canal 34 de Mexiquense Televisión y también gracias a los sistemas satelitales, sistemas de cable, televisión restringida y ahora por internet y las aplicaciones, la app, le recomiendo que la baje en su tableta, en sus teléfonos inteligentes, es gratuita en cualquier parte del mundo. Hola, ¿cómo están? Hoy es un día interesante porque César Morones, nuestro invitado esta tarde-noche, forma parte pues de este club, ¿no? Club de encuestadores internacionales. Eres el único en México, ¿verdad? Sí, solamente hay un representante por país. Somos en este momento 42 naciones. 42 que producimos, México incluido, el 85% del PIB mundial. Oye, hay una gran acusación, un gran señalamiento. Los encuestadores se venden al mejor postor en materia política y tú quizás tienes esa medalla de que pues no te llegaron al precio o nunca te vas a vender. Llámale como quieras. Bueno, nosotros trabajamos con bases de datos, Ajá. que eso es lo que intercambiamos, más que con gráficos. Desde luego que los gráficos son necesarios para el lector final, Sí. Pero en esta organización, que es el Programa Internacional de Encuestas Sociales, ISSP por sus siglas en inglés, lo que nos intercambiamos son las bases de datos, donde vienen todas las respuestas de cada una de los temas en un cuestionario por toda la gama de personas que decidieron contestar Me estás libremente diciendo, la encuesta. ustedes demuestran con la comprobación de la respuesta qué fue lo que se puso en la gráfica. A diferencia de Juan otros Pérez, encuestadores. ¿qué dijo? Juan Pérez, ¿qué dijo? Ajá. Lo contestó a tal hora, en tal lugar, Así es. y otras, pues, conoce el resultado, pero no conoce el método ni la fórmula. Así es. Esa es la diferencia. Así ¿verdad? es, sí. Bueno, vamos a iniciar, mi querido César, bienvenido, buenas tardes, noches, gracias por aceptar estar aquí en Metepec, en el Estado de México, porque las encuestas que conocemos, pues que siempre son aquí en México, por qué partido vas a votar, cómo calificas a tu gobernante, pero estas son encuestas, yo llamaría sociales internacionales. Sí. Y creo que es interesante conocerlas. Preguntan, y digo a nivel mundial porque César hizo la de México, Sí. y después se hace un vaciado internacional. Un comparativo. Por ejemplo, aquí 22 encuestas para llegar a esta gráfica, Sí. es decir, 22 países para llegar a esta gráfica. Preguntan, ¿para que una sociedad sea justa, las diferencias en el nivel de vida de las personas debe de ser pequeña? Sí. Nosotros estamos en el lugar 13. ¿Nos puedes platicar rápidamente esta gráfica? Y vámonos rapidito porque tenemos muchísima información. Sí, ¿Qué nos dices claro de que esta sí. gráfica, César? Bueno, nos dice que como economista que soy, sabemos que la diferencia en los niveles de ingreso de México son grandes. Sin embargo, México se sitúa en el lugar 13 en términos de que la población mexicana dice en un 65% Sí. versus el conjunto global, que es de 68%, es decir, estamos por debajo de la media mundial, diciendo que las diferencias deben de ser pequeñas, las diferencias en los niveles de ingreso de la población. Y además coincide con el pensamiento de muchos mexicanos que creemos que el gran problema es que aquí vive el hombre más rico del planeta o fue el más rico del planeta, y quizás cuando uno va a la Sierra de Guerrero, de Hidalgo, se da cuenta que viven los más jodidos de todo el mundo. Es correcto, sí. Y aquí la gráfica lo representa. Lo muy bien. representa que no hay Para que nos demos una idea, conocimiento el 88% De los rusos de Rusia. Sí. dicen, estamos de acuerdo, y únicamente el 9% de desacuerdo, es decir, ahí la desigualdad es menor. Significa que ellos están de acuerdo con Al contrario, con la afirmación de que las diferencias del nivel de vida de las personas debe ser pequeña para que una sociedad sea justa. Claro, y en Dinamarca nada más el 42%, porque ahí pues, hay una gran clase media, ¿verdad? Ese no es un problema para ellos. Los daneses, junto con otros dos, porque los tiempos están encima, Sí. son las verdaderas son los verdaderos países socialistas, Ajá. porque son los que más cuidan el reparto del ingreso. Es decir, vamos a ver a Dinamarca siempre
o en los primeros o en los últimos lugares de estas gráficas internacionales? Rápidamente, Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia. Interesante. Bueno, vamos a la siguiente pregunta que hacen, les repito, son más o menos 25 países, 25 encuestadores, mandan ustedes las respuestas y se vacía en estos gráficos que hoy estamos dando a conocer en exclusiva para México a través del canal 34 del Sistema de Televisión Mexiquense. ¿Es responsabilidad del gobierno reducir las diferencias en los ingresos entre las personas con altos ingresos y aquellos con bajos ingresos? ¿Es responsabilidad del gobierno, sí o no? ¿Qué te respondieron en México y qué dice la encuesta global, César? Los mexicanos quedamos en octavo lugar en esta batería, en este planteamiento, aunque respondió afirmativamente que es responsabilidad del gobierno atenuar esas diferencias, el 72% de los mexicanos, y en el conjunto global el 67%. Estamos en octavo lugar y estamos por encima de la media mundial. Estamos respondiendo los mexicanos cerremos números, en un 72%, que esta brecha entre ricos y pobres es culpa del gobierno. Pero fíjate, los japoneses, los nuevozelandeses dicen que no. O sea, ahí estiman que les vaya bien es su esfuerzo, sus estudios, su capacidad, a diferencia del papá gobierno que decimos en México, ¿verdad? Sí, es una lectura correcta la tuya, Gustavo. Los más desarrollados creen que es su esfuerzo, su ahorro, su dedicación, su tiempo en el aula. Y su educación, sí, exactamente, su tiempo en el aula, que tiene que ver con educación. Es decir, que a final de cuentas sí es responsabilidad del gobierno, pero ellos ya no lo asumen así, porque después de varias generaciones de tener una cultura de igualdad, como es el caso de Japón, es una sociedad muy igualitaria, ¿Sí? Entonces ya no le achacan la responsabilidad al gobierno, sino ya lo sienten como algo natural, Claro. ya no del gobierno. Claro, sí. Yo no tiro basura para que no se tapen el drenaje, ¿no? Y en Rusia son muy comodinos. Todo es culpa del gobierno. El 87% dijo, le corresponde al gobierno acabar con esta desigualdad entre ricos y pobres, ¿no? Sí. Al igual que Tailandia, Croacia y España, que son los países que están de acuerdo con esta afirmación. Es correcto, sí. Otra pregunta que hicieron a nivel global es: la diferencia en los ingresos en mi país son demasiado grandes. Sí. ¿Sí o no? ¿Dónde estamos y qué dice a nivel global? Esta me parece que es la más dura de todas, Gustavo, porque México está en el lugar 18º de 22 naciones. Es decir, que México es uno de los países más desiguales del mundo, y eso lo sabemos por métodos económicos. México se encuentra entre el lugar 85 y 115, en promedio 100 en desigualdad. Sí. Sin embargo, en la apreciación de los mexicanos, estamos en el lugar número 18º de 22. La diferencia en los ingresos de mi país son demasiado grandes. En México el 72% dice que sí. Sin embargo, Rusia dice 93%, lo mismo que Hungría, Croacia, Eslovaquia. Si nos damos cuenta, son los del bloque del este, de los países del este, de los países que fueron socialistas. Esos son los que más. Sí, Rusia, Hungría, Croacia, Eslovaquia. Croacia, Eslovaquia. Son países del este. Y como bien decías desde hace rato, Dinamarca siempre lo vamos a ver, si te das cuenta, está en el lugar 21. O sea, su clase media es amplísima. Sí, sí. Todo el mundo vive muy bien. Sí. Claro, es interesante. Y los mexicanos consideramos que la diferencia de los ingresos en nuestro país son demasiado grandes, en un 72%. En un 72%. En un 72%. También veía estudios económicos en el sentido de cuánto gana el empleado más modesto y cuánto gana el CEO, por ejemplo. Es impresionante, ¿no? Sí. Aquí hay gente que gana 3, 4 salarios mínimos y el dueño de la fábrica puede ganar millones. Ahí está un ejemplo de lo que estamos hablando. Es correcto, sí. Bueno, los beneficios sociales en mi país hacen a las personas perezosas. Esto es un dato interesante. Sí. Preguntan a nivel global 22 encuestadores de esta encuesta multinacional. IMO lo hizo para México, lo dirige César Morones. Los beneficios sociales en mi país
hacen a las personas, es muy elegante decir perezosas, pero flojas. Sí. Y Sí. no lo puedo decir, pero ya sabes a qué me estoy refiriendo. Sí. Entonces, los beneficios sociales aquí en México hacen a las personas flojas. ¿Qué te respondieron? En un 45% que sí están de acuerdo con esa afirmación y no están de acuerdo con esa afirmación el 33%. Fíjate que es muy oportuna esta encuesta, César, porque hoy el presidente López Obrador está dando becas por doquier, ¿no? Que si eres abuelito, que si eres madre soltera, Joven. que si eres joven estudiante o joven que no estudias ni trabajas, y decenas de etcéteras. Y antes criticábamos a Salinas de Gortari, ¿no? Porque con Solidaridad y después en el gobierno de Cedillo con Sedesol regalaban dinero. Y todo mundo discutía. No les regales pescado, mejor enséñales a pescar. ¿Qué opinas? ¿Qué te dice esta gráfica sobre lo que estoy comentando? Bueno, México se encuentra justo a la mitad de la tabla de los 22. Ocupamos el lugar 11º. Y están de acuerdo con la afirmación en un 45%, es decir, prácticamente o cerca de la mitad de los mexicanos creen que los beneficios sociales sí hacen a las personas perezosas. Flojas, pues. Sí. Por arriba de México, o veamos el promedio mundial. El promedio mundial de esta afirmación es de 43%, en México es de 45%. Es decir, estamos un poco arriba de la media mundial. Somos un tanto exigentes en términos de que no nos gustan los beneficios sociales. No nos gusta. No, a los mexicanos no nos gusta y es muy elocuente este gráfico. Pero fíjate qué interesante. La bandera central del nuevo gobierno son los beneficios sociales, que por un lado se aplauden, pero por otro lado la gente coincide que nos va a volver más flojos. Y quizá esta encuesta va a tener más fuerza, mayor sentido el próximo año. No hay que perder de vista este 45%. Seguramente puede aumentar. Y esto habla de una tragedia nacional. Voy a programar anuncios. Yo lo invito a que nos siga en redes sociales. ¿Cuál es la cuenta Twitter de este Instituto de Mercadotecnia y Opinión, César? Te adelanto la página web. Perfecto, adelante. www.imocorp.com.mx. Ok, y a mí sígame en Twitter, @Gustavo Rentería, @IMO-México, IMO-México, el Instituto de Mercadotecnia y Opinión. Continuamos con esta encuesta multinacional. No se vaya, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Libertas, con Gustavo Rentería. Libertas, periodismo por un México nuevo. Si usted acaba de accionar su aparato televisor, llega muy a tiempo. He platicado con César Morones, el presidente, el director general del Instituto de Mercadotecnia y Opinión. Él, junto con otras naciones, forman parte de esta encuesta multinacional, donde se le hicieron una serie de preguntas sociales a una muestra enorme. ¿De cuántas encuestas estamos hablando en México? En México, 1,400. ¿Se hizo casa por casa, vía telefónica, por internet? ¿Cómo se hizo? Casa por casa y cara a cara. Oye, y una pregunta obligada, ¿quién paga esta encuesta? Nosotros. Ustedes pagan esta encuesta. Sí, todos debemos tener los recursos suficientes para poderla financiar en todo el mundo. ¿De qué fecha se levantaron estas encuestas? Esta encuesta pertenece al 2018. 2018. Que es cuando se hace. Al terminar el 2018 enviamos la base de datos, nuevamente insisto mucho en eso, a la universidad. Sí, no los simples resultados, sino la base de base datos, las respuestas. Juan Pérez contestó esto en Saltillo, Coahuila. Es correcto, sí. Y lo enviamos a la Universidad de Colonia en Alemania. Es una universidad fundada en el año 1378, está por cumplir 700 años.
de haberse fundado. Son grandes matemáticos ahí, ellos auscultan todas nuestras bases de datos, nos las liberan hacia febrero del año siguiente, que fue el caso, Sí. y ya tenemos acceso todos a todas las demás bases de datos hacia abril, que es cuando se celebra la asamblea anual, que dicho sea de paso, México es el único país que ha celebrado en 3 ocasiones asambleas. Ah, caramba. La primera fue en Ciudad de México en el año 2005, la segunda en Puerto Vallarta, Jalisco, en el 2011, y en el 2018, hace un año, en Guadalajara. Y podríamos decir que tú eres el anfitrión de esta, Sí. de esta reunión internacional Y- como representante de México. de México y formas parte de esta gran encuesta Sí. multinacional. Sí. Muy bien, pues una vez más gracias por estar aquí, César Morones. A ti. Les recuerdo, @imo_méxico, @Gustavo Rentería, síguenos en Twitter. Son muchos datos y por cierto, vamos a subir estas gráficas a nuestras redes sociales. Yo lo invitaría a que pusiera atención en su aparato televisor. Y después usted las consulta una por una, quedamos muy rápido Sí. con las gráficas, ¿no? Sí. Le preguntan en una escala de 0 a 10 a los encuestados de 22 países, ¿qué confianza le tienen a sus grandes empresas? A las grandes multinacionales, a los grandes consorcios y corporativos. Usted póngale nombre y apellido a los dueños y póngale el nombre que usted quiera a las empresas. Usted sabe a qué me refiero, a las grandes empresas. ¿Qué tanta confianza le tenemos los mexicanos a nuestras grandes empresas? Sí, con mucho gusto, Gustavo. Mira, Gustavo, en el corte antes del corte, Sí. este inmediato anterior, comentaste de Dinamarca, Sí, que siempre lo vamos a ver en el lado bueno, Sí, en sí, el sí. lado luminoso de la luna. sí, Bien. Dinamarca tiene un grado de confianza en sus grandes empresas de 54%. Así está, es. Está en el lugar 3. sí. Hay que decir que en Dinamarca hay una cerveza, que es la Carlsberg. Sé que es un comercial, pero vale la pena porque estamos hablando de empresas. Porque la Carlsberg en Dinamarca representa casi el 50% del PIB de Dinamarca. Y la familia Carlsberg, que es rica, sabe que debe de repartir nacionalmente de la manera más igualitaria posible los ingresos nacionales. Sí. Entonces eso convierte un caldo de cultivo de sociedades muy sanas, de sociedades en donde los problemas sociales prácticamente son inexistentes. ¿Te refieres a asaltos, te refieres a Así es, homicidios, te sí, refieres pues, a todo ese tipo de todo cosas? ese tipo de cosas. En el lado contrario está México, ¿sí? México, solamente el 32% de los mexicanos sentimos orgullo, sentimos confianza por las grandes empresas. Qué duro, Es muy duro, Qué duro. sobre todo porque México tiene una Carlsberg, pero multiplicada varias veces, Sí. ni más ni menos que en la cervecería Modelo de México. Claro, aunque ya también se vendieron estas grandes empresas, ¿no? Las dos grandes cerveceras mexicanas, pero más allá de hablar de este caso en particular, el 32% de los mexicanos, únicamente el 32%, Uno de cada tres. uno de cada tres, confía en sus grandes empresas. Cuando en otros países como en Dinamarca, como Sí. en Austria, como en Japón, Suiza, se Finlandia. sienten muy orgullosos de sus empresas y confían en ellas. No hacen trampa, pagan impuestos. O sea, esta pregunta está hablando de da empleos, Sí. reparte, genera el PIB y nos representa a nivel internacional. Pero en México no nos sentimos orgullosos. No. Y aquí tenemos grandes empresarios. Sí, sí. Grandes empresarios. Sí. Por doquier tenemos, digamos, la bandera de México instalada por negocios. Es un dato. Y fíjate, Francia y Gran Bretaña, Están 22, 26%. por están hasta debajo de abajo. México, A ver, por ¿por debajo qué? de México. ¿Por qué? ¿No se sienten orgullosos los ingleses de sus automóviles? ¿No se sienten orgullosos de sus marcas hoteleras, de sus restaurantes? Caramba, ¿qué está pasando ahí? Mira, Gran Bretaña, muy en particular, está recibiendo el impacto más brutal de el ingreso de inversiones de Arabia. Sí. La industria automovilística británica, muy afamada, prácticamente ya no le pertenece a Gran Bretaña.
le pertenece en primer lugar a los árabes y en segundo lugar a Alemania. Los autos, no quiero seguir dando Sí. marcas, pero los autos ingleses ya no son ingleses. Oye, ¿tendrá que ver el Brexit con esto? Sí, sí también. Porque uno pensaría que el Brexit es salirse de Europa para ser más británico, salirse del continente para ser más inglés, y no, pues no están muy contentos y No. satisfechos con sus empresas. No, no están nada contentos. Igual que en Francia. Francia está debajo de Gran Bretaña todavía. O sea, en otras 22. palabras, únicamente el 22% de los franceses se siente confiado de sus grandes empresas. ¡Qué Así horror! es, así es. Hay que Cuando hacer son notar- símbolo de calidad, muchas de estas en todo el planeta. Sí, es correcto, pero también ha influido mucho los fenómenos sociales que están aconteciendo en Francia, como el de los chalecos amarillos, Sí, claro. que son protestas ciudadanas en contra del gobierno. Claro. Déjeme platicar el auditorio rápidamente. Es obligación de un conductor en Francia traer en la cajuela, así como pues, estos fantasmas que le llamamos aquí en México, estos chalecos amarillos por si te quedas varado en la carretera. Entonces la gente se los puso, salió a las calles, en Campos Elíseos, y eran decenas, centenas de miles de personas protestando contra el gobierno, y aquí se demuestra. Es correcto. Aquí se demuestra. Sí. Bueno, vamos con la siguiente gráfica. Sí. Les recuerdo, @imo_méxico, @Gustavo Rentería. Estamos subiendo estas gráficas en este momento. Preguntan en esta encuesta multinacional, la hizo IMO aquí en México, utilizando la siguiente escala del 0 al 10, ¿cuánta confianza tienen los tribunales de su país? Estamos hablando de jueces, estamos hablando del Poder Judicial de los estados y la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura. ¿Qué te dicen qué te respondió el mexicano sobre nuestros tribunales? Lamentablemente estamos en el lastimoso penúltimo lugar de las 22 naciones O sea, encuestadas. en el 21. En el 21. Caramba. 21 de 22. En los tribunales solamente el 17% de los mexicanos confían y el 83% consecuentemente no confían en los tribunales. Uy, qué dura nacionales. gráfica esta. Es la más dura de todo el estudio. Qué dura gráfica. Seguramente confiamos más en nuestros alcaldes, en nuestros gobernadores, en nuestro presidente, pero los jueces en esta encuesta estamos reprobados. Sí, Los reprobamos, mejor dicho. sí, el Poder Judicial es el que sale más abajo. En el orden está el Poder Ejecutivo, después el Legislativo y al último el Judicial. Yo siempre he dicho que el grave problema de este país es la corrupción. Está claro, ¿no? El diagnóstico está claro y fue bandera del hoy De la presidente de la campaña. República. Pero hay algo peor, la impunidad. Es decir, quien la hace en México no la paga. Y aquí está reflejado. Sí. El 83% de los mexicanos no confía en sus tribunales, es decir, no confía en las sentencias. Está diciendo, está el ladrón en la calle, está el asesino en la calle, está el corrupto en la calle Y posiblemente, y posiblemente el inocente está en el dentro. bote. Qué dura gráfica. Sí. ¿Quiénes son los que más confían en sus tribunales? Pues el número uno otra vez Otra Dinamarca, vez Dinamarca. Suiza, Finlandia. Y por cierto, las cárceles de Austria. Dinamarca son como hoteles de lujo. ¿Has visto fotografías de eso? Es impresionante. Tienen ¿Las qué? las cárceles Las o los cárceles. centros de readaptación social de Dinamarca. Claro. Hasta se hacen la broma en los memes, ¿no? Oye, yo quisiera vivir adentro de una cárcel de Dinamarca, Sí, ¿verdad? sí. Son arquitectónicamente bellas. Bueno, la cárcel, aunque sea de oro, ¿no? Son memes, pero esto es terrible. El 83% de los mexicanos no confía en su poder judicial. Y aquí entiendo, cuando hablas de tribunales, el tribunal mexiquense, el tribunal de Chiapas, el tribunal Sí. campechano y Sí, el es una yucateco, encuesta ¿verdad? Y el nacional. tlaxcalteca. Esta es una encuesta Hijo, nacional. esta es una sí. gráfica terrible. Ojalá nos Sí. estén viendo ahí en el Consejo de la Judicatura, en la Suprema Corte y en todos los tribunales estatales. Afortunadamente este canal llega a todo el país. Sí. 83% de los mexicanos no confía en sus tribunales. Voy a programar avisos y vamos a regresar con más gráficas, con más resultados de esta encuesta multinacional que nos presenta IMO en exclusiva para nuestro país a través del canal 34 del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. Regreso, no se vaya. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Libertas.
con Gustavo Rentería. En esta encuesta multinacional le preguntaron a los ciudadanos de 22 países, bueno, es una muestra, pero le preguntaron a los ciudadanos de 22 naciones, ¿qué tanto toman en cuenta las opiniones del ciudadano o la voz del ciudadano desde el gobierno? ¿Qué te dicen los resultados? ¿Cómo estamos? Que Japón es el número uno. Los japoneses en un 79% aceptan esa afirmación, que sí son tomados en cuenta su opinión. España es el número 2 con el 75%, en el tercero es Suiza con 62%, Tailandia con 60% y Francia también con 60%. ¿Y los mexicanos? Estamos en el lugar 13º de 22 con 36%, mientras que el conjunto global es de 40%. Estamos por abajo de la media. Abajo de la media mundial. Estamos abajo de la media de que nuestra voz no es escuchada por... Cuando las hablamos de gobierno son los gobiernos, las autoridades. Exactamente. Sí. Después, países con menor confianza ciudadana en que su voz sea tomada en cuenta, es decir, de abajo para arriba, al revés. ¿Cómo salimos aquí? Aquí, en primer lugar, está Croacia, otra vez Europa del Este. O sea, ahí Eslovenia. no los pelan, dirían los chavos, ¿no? Así es. El gobierno no los pela. Es correcto. Croacia, Eslovenia, Hungría, los 3 países de Europa del Este, Sí. Taiwán, que es del Este también, e Israel. Están esos 5 primeros lugares, y México está en el lugar número 7, con el 53%. De abajo para arriba. De abajo para arriba, mientras que la media global es del 43%, estamos por arriba de la Estamos por media arriba mundial. de la media. Bueno, después preguntó el Instituto de Mercadotecnia y Opinión en esta encuesta multinacional si conoce a una mujer o a un hombre, bueno, si conoces a un oficial de la policía, no importa el sexo, ¿conoces a un oficial de policía, sí o no? ¿Y qué datos obtuviste? México está en el lugar número 9. 9 de 22. De 22. El 13%, en términos cerrados, de los mexicanos conoce a una persona que sea policía. Viene una serie de preguntas que vamos a ver rápidamente y muy rápido, pero tiene que ver con qué cohesión hay en un ¿Qué país. cercanía hay con policía y policía, ciudadano? Y Ok. también te mide cuántos policías son necesarios en una sociedad. Claro. Entre más se demanden policías, las cosas no andan bien. O sea, por ejemplo, Hungría, que está en el último de la tabla, en el 22º, en el 22 de 22, Ajá. ¿quiere decir que hay muy pocos policías? Hay pocos policías. ¿Se sienten ¿Seguros? desprotegidos, No, inseguros? No, se sienten seguros. No, porque conocen a menos. Sí, porque hay menos policía. Mira, si nos vamos al principio, es Filipinas, Croacia, Irlanda, Francia, Israel, Sí. Nueva Zelanda. Ellos conocen a más policías, ¿Eso significa que hay más violencia? posiblemente. La otra es la lectura que tú le estás dando, que también es adecuada. Es que si yo no si yo no tengo un familiar policía, pues no requiero de tanta seguridad. A ver, por ejemplo, ¿qué dijeron los japoneses? Están en el 15º lugar, 15º lugar. Sí. Japón responde 9.8% Que sí sí conocen. conoce a un oficial de policía. Ahí no hay Ujú. tanta violencia, tienes razón, es una lectura de dos vías, ¿verdad? Ujú, es correcto. Es una lectura de dos vías. Sí. Y Croacia, Islandia, Francia, el 15% sí conoce a un oficial, ya sea mujer o varón. A ver, vamos con la siguiente gráfica. Sí. ¿Conoce a una mujer u hombre que sea un maestro de escuela secundaria? Sí. ¿Qué te arrojaron estos datos? Nos arroja que en el caso de México nos encontramos en el 14º Sí. lugar de los 22, ya que el 17% de los mexicanos sí conoce a un maestro o maestra de escuela secundaria. Esa también tiene que ver con aspectos de carácter social. Sí. Eh, Islandia es el número uno. el ¿verdad? número 1, Con 42%. Es decir, hay Sí. muchos maestros de secundaria. así es. La educación es mejor que la nuestra. Ajá, así es. Francia 37%, Nueva Zelanda 35%, Filipinas 32% y Dinamarca. Hungría es donde menos conocen a maestros de secundaria. Así es. Y fíjate, Japón, qué raro. ¿Por qué razón? Puede La ser. educación es muy alta en Japón, ¿no?
Sí, quiere decir que no conocen maestros de secundaria, pero conocen maestros de posgrados. Ah, puede ser, claro, Ujú. claro. Puede ser que conozcan a doctores en ciencias en la universidad, o filósofos o astronautas, O de robótica. o de robótica, claro, Ujú. claro. Aquí estamos hablando de De secundaria. secundaria. Es Ujú. interesante. Entonces, en México, el 17% de los mexicanos sí conocemos a un maestro de secundaria. secundaria. Atención, no es el maestro que te dio clase a ti, sino si tienes cerca de ti, en tu entorno, a un profesor o profesora de secundaria. Es ¿verdad? correcto, sí. Muy bien. Bueno, continuamos con la encuesta multinacional. ¿Conoce a un enfermero o enfermera? ¿Qué te dicen tus encuestados? Así como la anterior tuvo que ver con la educación, esta tiene que ver con la salud, Claro. muy importante. Los que mayor porcentaje tienen de familiares o parientes, enfermeros, en primer lugar es Islandia, otra vez, Sí. Finlandia es el número 2, Filipinas el 3, Suecia el 4 y Dinamarca 5. Aquí llama la atención que Finlandia, Suecia y Dinamarca, Finlandia es un país nórdico, no escandinavo, y Dinamarca es un país escandinavo y no nórdico, Así es. pero son países que tienen grandes similitudes, entonces ocupan los primeros lugares en enfermeros. Y los de menor porcentaje, hay 5, el 18º es México, en el 19º Hungría, en el lugar 20 los checos, República Checa, Rusia es penúltimo y Tailandia es el último. O sea, está diciendo la gráfica que sentimos los mexicanos que tenemos pocos enfermeros trabajando. Es correcto. Y Así es. esto nos desprotege en materia de salud. Sí, sí, Y esto a nivel nacional. sí. Y Ok. concuerda con que también tenemos déficit de doctores. Claro, claro, sí, 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 claro, sí. Cuando hablas de enfermero, entiendo que es muy amplio, ¿no? El concepto es un concepto de salud más que si una persona Sí. está en el área de la enfermería, pero me queda claro. Estamos en el 18º lugar de 22. Sí. Es una tragedia lo Sí, que tú mal, estás diciendo, mal, ¿no? sí. Después, ¿conoces a un abogado, sí o no? No importa si es hombre o mujer. Abogado, ¿conoces sí o no? ¿Qué te dicen en esta encuesta multinacional? Y tú hiciste el trabajo para México. Sí, César. los 3 primeros lugares es Islandia, Dinamarca y Francia. Ok. México se encuentra en el lugar 14º con 8% solamente. Ajá. Que conocen a un alto ejecutivo de una gran empresa. No, ¿Tú estaba estás yo con, estaba en con la de aboga- el abogado, la página 12 de tu cuadernillo. perdón, sí, la página 12. la pasé. Conoce a Sí, un a un abogado. abogado. ¿Cómo salimos? Sí, perdón, mil perdones. No pasa nada. En primer lugar se encuentra Islandia, Sí. después Israel, en segundo, y en tercer lugar es México, con el 18%. Pues esto es grave, ¿no? Sí. Quiere decir que hemos requerido de un abogado, Sí, pues para un trámite, es un poco parecido a lo del policía. claro. También es de 2 vías. Porque fíjate, en Japón son el último lugar, lo que ven ustedes en su pantalla en la parte inferior derecha. solo el Japón 2%. solo el 2%, es decir, no tienen tantos líos con la justicia. Así es. Sí, Se ponen rápidamente de acuerdo en una controversia entre particulares. sí. Si hay un divorcio, pues no hay tanto rollo, ¿no? Esta gráfica es en 2 vías. Los que menos conocen abogados son los japoneses, los taiwaneses, tailandeses, húngaros y los chequios, los de la República Checa. Y los que más o necesitan o conocen o están cercanos a un abogado, Son Islandia, Israel y México. y México, con el tercer 18%. lugar. Sí, Caramba. sí. Caramba. Les recuerdo, son 22 países encuestados. Tú concluiste a finales del 2018. Sí. Se procesa en Alemania y te regresaron los resultados por ahí de abril. En abril, sí. ¿Y tú diste a conocer esta información cuándo? La estamos dando a conocer ahora. Bueno, en exclusiva Sí, para sí. Libertas. Pero tú tuviste los resultados que Hace un mes. hace un mes aproximadamente. Muy bien. Sí. Bueno, después pregunta el Instituto de Mercadotecnia y Opinión para esta encuesta multinacional. ¿Conocen a un familiar o pariente? Ojo, aquí tiene que ser de la familia, alto ejecutivo de una gran empresa. ¿Qué te respondieron? Bueno, los 3 primeros lugares, ahora sí ya de manera correcta, es Islandia
con 34%, es decir, 1 de cada 3 islandeses. Conoce a un ejecutivo de una gran empresa que es su familiar. Sí, a un alto ejecutivo. Caramba. Dinamarca segundo con 28%, Francia tercero con casi 24%, y México está en 14º con 8% solamente. Caramba. Y aquí subrayas alto ejecutivo, ¿no? Sí. No un ejecutivo de empresa, sino No, un alto alto, ejecutivo. sí. Estamos hablando de un jefe, pues. Sí. De un jefe. Y en México 8.1 y nos deja muy por atrás de Francia, Dinamarca e Islandia. Ahora, también no puedes comparar la población de Islandia con la de México, por ejemplo, ¿no? Pero me sorprende mucho Francia, que el 24%, para cerrar números, sí tienen un alto ejecutivo en casa. Así es. O en la familia, Sí. ¿no? Los que se reúnen a comer el domingo o el sábado, ¿no? Interesante esta gráfica. Bueno, Sí. después continúa este análisis. Explícame esta tabla, la 14. Sí. España, México, país con mayor porcentaje de ciudades que tienen familiares parientes se dedican a labores de limpieza. A ver, platícame esto. Bueno, a diferencia de tener abogado, tener un alto ejecutivo, que Sí, es un jefazo, un jefazo, sucede que en España con 22% y México con 21% son los dos países que más conocen a ciudadanos, familiares aquí, ¿no? y parientes Sí. que trabajan en las labores de limpieza. Lo que llamamos aquí de manera muy despectiva, o muchacha, o están en el servicio, o el mozo, o Haciendo la gente, el aseo, ¿no? haciendo el aseo. Aquí en México conocemos, para cerrar números, 22% un familiar que se dedica a esta labor. Sí, y estamos en el segundo lugar. Y en España el 23%, para cerrar. Así es. Es interesante este dato. España está en último lugar, o mejor dicho, en primer lugar de quienes conocen a alguien que trabaja haciendo el aseo. Que quede claro que no es despectivo, ninguna chamba es indigna, pero esto habla de que mucha gente está empleada en esta área del aseo, del servicio doméstico, ¿no? Sí. Y no únicamente tiene que ser del hogar, tiene que ser del hogar. No están hablando del barrendero en la calle, estamos hablando de hogar labores de limpieza del hogar u oficina. Que por cierto aquí en México estas empresas cómo han crecido, ¿verdad? De limpieza industrial, permíteme el término. Sí, y también aquí hay un paralelismo interesante, Gustavo, de que México exporta mucha mano de obra para labores de limpieza en los Estados Unidos. Sin duda alguna. Y España también es un país exportador de mano de obra para labores de limpieza, sobre todo en Gran Bretaña. En Gran Bretaña. O sea, cuando tú encuentras a alguien que limpie en la casa de un millonario, de un palacio en Gran Bretaña, casi siempre es español. Sí. Bueno, aquí sería 3 aquí el porcentaje es altísimo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, podríamos cerrar números que 2 de cada 10 familiares de mexicanos están dedicados a las limpiezas del hogar o de las oficinas de los países, de los 22 países encuestados en esta encuesta multinacional. Bueno, programo avisos, regresamos, no se vaya, estoy con César Morones de el Instituto de Mercadotecnia y Opinión IMO. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Libertas, con Gustavo Rentería. Bueno, para usted que nos sigue desde hace ya varios minutos con esta encuesta multinacional, entiendo, César Morones, explícamelo, que ha intentado explicarle al mundo, a las autoridades, a los padres de familia, a los ciudadanos, pues, que se quieran acercar a estos datos, de cómo está, digamos, el tejido social de cada nación, el tejido social mundial, cómo estamos en nuestra relación con la salud, con nuestros gobiernos, con la tecnología, con los tribunales. Entiendo que esa es la idea. ¿Sí la utilizan estas encuestas? O sea, ¿le habrá llegado este documento? ¿Tú se lo enviaste al gobernador del Mazo o a los 32 gobernadores, al presidente de la República, al presidente de la Suprema Corte? ¿Estos datos qué? ¿De verdad tomarán decisiones y harán políticas públicas con esta información que desde mi punto de vista es valiosísima o les vale gorro? Mira, hoy precisamente en la mañana entregué en Palacio Nacional
la encuesta completa. Perfecto. Son 74 reactivos. Estos son solamente una muestra de los Perfecto. reactivos. Aquí tenemos 15, 16 reactivos. Tiene 74 reactivos. El tema de la encuesta 2018 es cohesión y tejido social. Sí, señor. Y tú ya mencionaste todos los aspectos. Faltaría agregar también el tema familiar, que tiene que ver con la gráfica justamente que tenemos ahorita aquí frente a nosotros, que tiene que ver con las comunicaciones vía internet. ¿Esperarías que, a ver si hoy quizá el presidente de la República está viendo los datos, que en otros países como aquí se tomen decisiones de acuerdo a estos datos? Es decir, no les costó un peso, pero viendo esto pueden tomar decisiones para dónde dirigir el presupuesto. Mira, Pueden tomar decisiones para ver si están haciendo lo correcto, lo incorrecto en lo que se comenta, se dice, se firma o no. Esto es valiosísimo desde mi punto de vista. sí, es muy valioso, Gustavo. Mira, debo decir que solamente, tú ya lo dijiste, pero vale la pena repetirlo, solamente hay un representante por país. Sí. Voy a poner el ejemplo más usado para nosotros los mexicanos, que es los Estados Unidos. Estados Unidos está representado por la Universidad de Chicago. También debo decir, Gustavo, que el plazo, hay dos rondas de entrega. O entregas el 31 de diciembre o entregas el 31 de agosto. De acuerdo. Entonces viene una segunda ronda que se va a incorporar a este comparativo a partir del 1 de septiembre. Ahí viene Estados Unidos, viene China, viene India, que no están aquí todavía. Perfecto. Pero sí la hicieron. Y ya está por liberarse este 31 de... O sea, van a cambiar las gráficas. las posiciones. Las posiciones, claro. Ya los números de quienes entregamos Claro. jamás van a cambiar, ¿verdad? Pero si le hacen caso o no a esta información, yo debo decir que sí se le hace mucho caso, sobre todo en los gobiernos de prácticamente todas las naciones. El ISSP, por sus siglas en inglés, es la fuente con mucho más consultada para encuestas sociales y para la toma de decisiones de políticas públicas. Aquí estamos hablando de los encuestadores más afamados, más conocidos, es decir, quien les hace las encuestas a las grandes multinacionales, a los grandes gobiernos. Es decir, con esta información, nosotros aquí lo vimos en 60 minutos, quizá en un helicóptero, en un traslado de avión, con los principales asesores. Aquí se pueden tomar decisiones fundamentales, ¿no? Mira, ya que estamos en la etapa de las confesiones, ya confesé que hoy en la mañana entregué en Palacio Nacional y entregué el documento completo. Sí. También hay buscadores que nos permiten ver de dónde estamos siendo más consultados, nosotros como IMO. Y fíjate que el país que más nos consulta es Estados Unidos, pero luego ya nos vamos por entidad federativa, por estado. Sí. Y resulta que es Virginia. ¿Por qué Virginia? Y luego nos fuimos por condado, Arlington, y finalmente dimos con que es la DIA, que es la Agencia de Inteligencia de la Defensa de los Estados Unidos. Caramba. Que no estoy diciendo No. ningún secreto. Están viendo cómo está México Sí. ahora con la maravilla de la opinión pública. Es correcto. Antes mandaban espías, ¿no? Y ahora pues, se puede hacer consultando en internet. Sí. Interesante. Ujú. Vamos a la última gráfica, que tiene muchas aristas de lectura. Es correcto. Si me equivoco, me corrige, César. Países en los que se utiliza más la comunicación por mensajes de texto, teléfonos móviles u otros dispositivos que usen internet. Estamos hablando de SMS, WhatsApp, el Messenger de Facebook. Bueno, no continúa, hay muchas aplicaciones, pero sabe la mayoría a qué me refiero. ¿Qué te dicen estos datos? Pues nos dicen que el método debe ser vía internet, cualquiera que sea la forma o el aparato o la aplicación, pero tiene que ser con internet. Utilizando el internet. El internet. Perfecto. No obstante las dificultades que hay en México con el internet, por todas las zonas rurales, Sí. somos el número 3. El país que más utiliza la comunicación vía internet. Vía internet somos el 3. Y el 1 es Taiwán, que es una pequeña isla enfrente de China.
Sí, que incluso la reclama China, sí, pero es una isla pequeña. sí. Ese es el primer lugar, Taiwán. El número 2 es Japón, que también es una isla. Y el número 3 es México. Y sucede que Taiwán y Japón son altamente tecnificados. México no tenemos la cobertura que tienen esos países, que Sí, es de Japón hay cobertura de 100%. 100%, claro. Así es, claro. aquí no la hay. Sí, que lo ha repetido el presidente López Obrador. Hay muchísimas zonas rurales donde pues, no hay la señal de teléfono. ¿no? Y aún así somos el tercer lugar. Claro. Quiere decir que lo usamos de manera muy intensiva quienes vivimos en las grandes A ver, ciudades. esto tiene muchas aristas. La primera explica por qué los grandes millonarios de México son del mundo de las telecomunicaciones. Primer dato, ¿no? Sí, Otro dato, esto es gravísimo, porque si nuestra comunicación con la pareja, con los padres, de padres a hijos, sí. es vía mensajes de texto, caritas y emoticones, estamos fregados. Sí. O sea, se está perdiendo esta comunicación cara a cara. Sí, sobre todo porque la familia es la célula ínfima de la sociedad y nos está pasando a nivel familiar, Claro. que nos estamos comunicando por mensajes de texto y ya no hay la caricia, ya no hay el apapacho, ya no hay esa otra forma de comunicación que es más directa. Seguramente has visto los Visual. memes donde dice, aquí no hay wifi ni señal, pónganse a platicar, ¿verdad? Muy bien, Imagínate, César, aprecio Gustavo, mucho que en muchas exclusiva gracias. para el sistema de Radio Televisión Mexiquense nos hayas presentado esta encuesta multinacional y te quiero pues comprometer aquí públicamente a que el próximo año vengas una vez más como representante de este grupo ISSP, por si es en inglés, este grupo multinacional, a presentar los nuevos resultados. ¿Te parece correcto? Me parece excelente. ¿Serán otros temas? Sí, Son otros, siempre Sí. son distintos. cada año es Cada año diferente. son sí. distintos. Ujú. Pues será siempre interesante platicar contigo, César, y gracias por desplazarte, bueno, desde Palacio Nacional hasta Metepec, en el Estado de México, para transmitir este programa. Y a usted, gracias por su sintonía. Le recuerdo, en @imo_méxico y en @Gustavo Rentería están todos y estos más resultados que nos ofrece este Instituto de Mercadotecnia y Opinión. Mi nombre es Gustavo Rentería y los invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien, hasta luego, hasta la próxima. Buenas tardes, noches.